referente de Ovejas Negras, licenciada en desarrollo, maestranda, mamá. Mamá. Bienvenida. Bueno, muchas gracias por invitarme, muchas gracias por invitar a las ovejas. Nada, Siempre Y a sus perros. La vino guiando hasta... Yo sé, es Lazarizo. Bueno, estamos, como les habíamos dicho, en el mes de los FIFAs y también en el mes del orgullo, porque hay que guardar un poco de orgullo para nosotros, porque ellos salen a romper todo y nosotros terminamos cuidándonos y cuidando mucho más. Y bueno, a propósito de, para quienes estén despistados o despistades, son 57 años de la histórica revuelta de Stonewall. La más visible de muchas revueltas de la comunidad LGBTIQ+, a lo largo del mundo. O sea, todos los países, casi todos los países tenemos nuestros propios Stonewall. No se escribe tanto, no se muestra tanto, no habían fotos porque, bueno, capaz que no habían cámaras. Pero bueno, a partir de esto y de un mundo en el que está apareciendo de nuevo el odio visceral a las diferencias, a las minorías, cabe preguntarnos, y te pregunto a vos, nos pregunto a los cuatro, ¿cómo ves en 2026 la lucha, bueno, de ovejas, obvio, pero del colectivo en general acá en este Uruguay? Bueno, primero, bueno, me hace pensar de noche, quiero que aclarar que me hace pensar de noche y yo soy mamá, pero más allá de eso, no. Creo que por un lado hay dos cosas que pasan en paralelo. Por uno hay unos derechos que nos costó mucho conquistar, pero que están bastante establecidos en un país que en algunos aspectos es bastante tranquilo. Entonces hay como un asentamiento y un acostumbramiento y bueno, está esto, ya está. Entonces, por un lado está nos acostumbramos a tener algunos derechos básicos que se nos, de alguna forma, algunas personas de la comunidad, más que nada de la clase media, universitaria, montevideana y de los municipios. Te notas gato por todo. No, Empiezas a girar los planos. Pero es verdad, Claro. Sí. Pero bueno, o sea, hay como por un lado hay una idea de que somos personas, existimos y que cada vez hay más generaciones que están naciendo y viviendo su adolescencia, por ejemplo, su infancia y su adolescencia, en un mundo donde es válida nuestra existencia, en algunos aspectos, que no quiere decir que no haya resistencia, que no haya discriminación y que no haya violencia, pero mucho más aceptado, por lo menos encontrar más aliados, más aliadas en el mundo de la heteronorma que antes. Y eso se ve, no sé cómo lo viven ustedes, pero eso se puede identificar y se festeja en cierto modo, pero al mismo tiempo lo que falta es esos cambios más estructurales que todavía siguen faltando a los márgenes. Y en los márgenes es donde es más difícil llegar en todos los sentidos. Entonces creo que ese es el desafío de poder realmente llegar a todos y todas, llegar a los márgenes, transformar cuando hablamos de algo de igualitario, incluir la orientación sexual, la identidad de género y la expresión de género, pero también en conjunto con un montón de otras cosas que nos atraviesan, esto que menciona Gastón de la interseccionalidad. Y a mí me parece que en paralelo, además, el movimiento LGBT, que yo creo que estaba bastante consolidado, pero nunca fue un movimiento con plata, nunca fue un movimiento. O sea, yo para que sepan, ¿no? O sea, Ovejas Negras en algún momento era como las que señalaban como la organización que tenía plata. Nosotros, ojalá. Nunca nadie. ¿Dónde la tienen? Ya quisiera. Claro, ya quisiera. No, pero estoy hablando de una organización que en sus más de 20 años de historia nunca tuvo 2 años un local, medio que consiguieron otras organizaciones y nos metimos, que duró 2 años. Y si como no tenemos local, no tenemos prácticamente nada. Algún proyectito hemos ganado en algún momento, como el resto de las organizaciones, pero siempre muy, viste, como se ven las organizaciones, bien lo que nos pasa en la comunidad cuando vemos a las personas, muy el día a día, el nunca destacarnos en términos económicos e intentar, siendo pobres, con lo que tenemos, ser bastante orgullosos y orgullosas de quiénes somos y intentar trabajar en colectivo. Lo que pasa ahora es que yo ahí es un análisis que lo hemos trabajado en la organización, que capaz que no todo el mundo concuerda, pero a nosotros nos mató la pandemia como movimiento social. La pandemia más la derecha fue
muy desalentador para nuestros procesos que estábamos viviendo de consolidación de movimiento social. Y nos está costando, nos sigue costando, nos cuesta movilizarnos. Cuando nos movilizamos nos peleamos entre nosotros. O sea, ahora está mucho más, hay mucho más consenso de algunas cosas, porque también han habido, ¿no? algunos movimientos, escucharnos un poco más, pero está difícil la cosa, digamos. Con muchas organizaciones nuevas que están trabajando un montón, haciendo proyectos maravillosos de una forma que bueno, nosotros somos una organización vieja y tenemos esas cosas de viejos, ¿no? Pero que está bien, que es lo que nos toca, es donde nos tocó estar. Supimos ser jóvenes. Supimos ser jóvenes. Supimos ser los ahora, jóvenes, ahora revolucionarios. Y ahora son mamás. Mamá, y tengo sueño. Claro, tengo sueño, no, pero... Y ahí nos despiertan como un montón de interrogantes que, por ejemplo, nosotros que trabajamos mucho y le dedicamos mucho tiempo a la marcha por la diversidad, es, bueno, ¿por qué marchamos? Y cuando lo digo así, yo estoy convencida que tenemos muchas razones para marchar, no estoy poniendo en tela de juicio a las manifestaciones populares, pero al mismo tiempo me gustaría que la comunidad se preguntara y también se convenciera de que nos faltan un montón de derechos, que en realidad tenemos muchísimas cosas para reivindicar y que también es un espacio de encuentro, Total. de felicidad, de alegría, de un montón de cosas que hemos logrado como país y ahí poniendo una distancia como son los orgullos en el resto del mundo, volviendo al mes del orgullo, junio como mes del orgullo internacional, que es algo que de alguna forma nos atraviesa, pero también nos supimos desmarcar de alguna forma y al mismo tiempo reapropiarnos de otra. Junio pasaron muchas cosas. 28 de junio es un día muy especial para la comunidad, pero al mismo tiempo para nuestro país. Es el día después de la huelga general y del golpe. Eso es muy importante para quienes militamos, para quienes pensamos en un mundo mejor, para quienes nos identificamos con la izquierda. Entonces también a veces las fechas cuando vienen para los lugares donde vivimos, las localidades, no tienen mucho sentido más que reivindicar lo que pasó, y no estar siempre mirando al norte, que es otra de las cosas que nos ha costado como comunidad en todo el mundo. Ahí podemos hablar también bastante, ¿no? De cómo hay un imperialismo también dentro de cómo identificamos el movimiento, y yo creo que Uruguay ha zafado bastante de eso. Pero no es fácil también, ahí tenés que disputarlo. Bueno, a mí me parece interesante y me tomo el atrevimiento como de ir para ahí. Esta transformación en el discurso del orgullo, que entiendo que las primeras marchas y movilizaciones se hacían efectivamente en junio. Ese cambio del orgullo a hablar de diversidad, ¿no? Y como incluir otras cosas ahí. ¿Cómo se da ese proceso? Bueno, ese proceso se da primero por una convicción política de que es algo más de que el orgullo, o sea, que la diversidad, pensar la diversidad incluye el estar orgullosos de quienes somos, pero también pasarlo a la realidad de nuestro país, de que las luchas sociales son compartidas con el pueblo, digamos, y no exclusivamente identitarias. Y eso es un convencimiento que muchas organizaciones teníamos en ese momento y seguimos teniendo, y también fue una estrategia política. Y eso también es muy importante, y con esa estrategia política se lograron muchísimas cosas. O sea, también hay que yo creo que fue exitosa en muchos aspectos, que es, no es pensar en la igualdad, pensar en la igualdad, en transformar la realidad de todos y de todas, o transformar la realidad de la comunidad LGBTIQ+, implica una transformación para toda la población. Que yo sea un poco más libre, que a mí me considere una persona, aunque en ese sentido de que aunque no sea heterosexual, es una ganancia la igualdad para todas las personas, exacto, independientemente de tu orientación sexual y tu identidad de género. E incluir en la lucha a las personas heterosexuales, que también era una estrategia y una convicción de que dentro de nuestro país, dentro de la sociedad, entramos todos, todas y todes. Y las leyes son para todas, todos y todas. Por ejemplo, la ley integral para personas trans no es exclusivamente para las personas trans, aunque les atañe directamente a ellas. Yo
estoy en un país más libre, tengo más derechos porque existe una ley que reconoce las identidades trans, que por lo menos en lo legal las trata como personas. Después, bueno, después tenemos todos los miles de problemas de El mundo real. el mundo real y cómo se implementan las leyes y cómo efectivamente después siguen pasando cosas como lo de la gurisa trans en el club del BPS, por ejemplo, que vos escuchabas al presidente del BPS, del club del BPS, no del BPS, hablar y era... primero que está diciendo ilegalidades prácticamente, o sea, tendría que haber estado o sea, sancionado por lo que dijo porque no iba a favor de la ley. Pero más allá de eso, es una falta de respeto a las infancias, es una falta, o sea, estás metiendo con las personas más vulnerables que son los niños y las niñas. Y en este caso una niña trans que tiene el apoyo de su madre, eso hace 10 años, o 15 años, imposible. Yo me alegro que esta gurisa tenga a su madre como la primera defensora de su identidad. Ahora, cuando te enfrentas al mundo, por suerte tiene a su madre y tiene un montón de otra gente, ¿no? Porque también está la maestra. Pero te encontrás en un club que realmente viola los derechos humanos, es una vergüenza. Y también es un poco una vergüenza cómo reacciona, y ahí sí, la reacción de parte del mundo más progre, más de izquierda, también es medio vergonzosa, porque a nadie le importan los más vulnerables. Es como cuando, o sea, ¿cómo seguís viendo una institución que viola los derechos humanos y a nadie le importa? Y es una cagada. Sí, pensaba un poco, lo ataba con esto que decías, que Uruguay se había un poco desmarcado de cómo era la experiencia de los orgullos en el mundo, pero también esto que decías de la pandemia, el impacto de la... de la digitalidad de todo, el impacto en la salud mental, sobre todo esos 3 años de los que mucha gente no quiere hablar, de qué pasó, de qué vivimos cuando estábamos todos pensando que nos moríamos mañana. Y bueno, y después, obviamente, eso que en sí misma la gente a pensar, bueno, en mi burbuja, mi situación es prioritaria. Y acá lo hablo como miembro, obviamente, de la comunidad y como... Para, boludo, ¿sos puto? un paquita. Me estás jodiendo. También es oveja, si te dice a vos oveja, Sí. que no se haga. Sí, claro. Que no se haga. No se haga. Te espero la marcha, ¿vale? Necesito gente de autodefensa. Este año no me salvo. No, lo que pensaba que es tremendo es que yo como siendo gay, a Gasto seguramente le ha pasado lo mismo, el mundo de los gays es el más reactivo a tener solidaridad, empatía o un mínimo de decencia con las otras letras de la comunidad, pero también con las personas más vulnerables de la sociedad, porque si balean a un gurí en un barrio, bueno, algo habrá hecho. Y en ese sentido, vos cómo ves, por un lado, el rol de las organizaciones en sostener la precariedad de muchas que tienen que sobrevivir, y también del Estado. O sea, ¿en qué está ahí eso? Bueno, primero voy yo creo que cuando se generaliza mucho al varón gay como el peorcito, de alguna forma... Es porque somos varones. No, pero yo creo que en todas que la identidad no te hace ni más ni menos buena persona. Tu orientación sexual no te lo hace, o sea, te puede hacer vivir y empatizar determinadas cosas, pero si te importa o no te importa el resto, eso va por otro camino. Y ahí yo creo que hay que también hay como una imagen negativa del trolo que es malo, ¿no? Digamos. Pero también creo que pasa con todas las... Puedes encontrar reaccionarias, personas trans, lesbianas, todo. Lo que sí, en general, los varones de clase media son más propensos a ser más individualistas y en general el gay cae ahí dentro de eso, pero tampoco es que sea siempre así. Con respecto a cómo sostenemos la precariedad, yo creo que Habitándola. No, o sea, creo que nos pasa a todos, a todas, pero digo, creo que hay muchas organizaciones que
muchas personas que logran sobrevivir porque están organizadas y que es mucho más que hablar de pensar en políticas, pensar en discursos, sino simplemente sostenerse, y eso lo vemos mucho en el interior del país, donde sí, hay mucha organización, hay mucha discusión política, hay mucha acción, pero también es el sostenimiento del colectivo y de las personas que lo habitan. Y también pasa en muchas organizaciones acá en Montevideo. Pero claro, el Estado, mientras gobernó la derecha, fue muy difícil la articulación con el Estado. Algunas organizaciones articularon más, otras menos, pero realmente no se le dio nada de importancia ni nada de plata a las políticas LGBTIQ+, de la diversidad sexual, digamos. No se le dio nada de plata y con eso lo sostenés, y eso se vio mucho, se reflejó mucho en las acciones que había. Como que no tocaron nada, pero el no tocar nada es todo muy frágil. No derogas la ley, la desfinanciás. Exacto. Y ahora hay mayor voluntad política, hay un poco más de plata, creo, pero la verdad, sí, en términos, por ejemplo, el MIDES, la Dirección Nacional de Promoción Sociocultural, que tiene la parte de diversidad sexual, tiene más plata que en el gobierno anterior, mucha menos plata que en el gobierno anterior, claro. ¿no? Por ejemplo, en términos solamente presupuestales. Okay. Pero sí hay una voluntad mucho mayor de poder, con eso que se tiene, hacer alguna cosa. Todavía no se ha hecho mucho. Sí, lo que hay es algunas personas que están trabajando para la comunidad específicamente, particularmente el Ministerio de Salud. Tenemos a Flor, que está en la división, no sé cómo es el área. El área que si es división, dirección, sección. Pero que alguien está trabajando específicamente en temas de diversidad, en temas de salud, que es muy importante eso, que es la primera vez que tenemos ahora sí. Es una compañera que es la persona que más sabe de salud y diversidad sexual yo le digo en el mundo. Ella dice que soy una exagerada, pero en el país medio que sí. Claro, y en el país, y bueno, cuando yo conocí a Flor era la que más sabía del mundo. Ahora, por suerte, también se ha de alguna forma horizontalizado y diversificado los conocimientos, los saberes en todas las áreas. Entonces hay más gente, pero nada, hay gente que es muy capaz y que conoce mucho haciendo cosas en el Estado, pero bueno, dificulta cuando no hay plata. Y sabemos que no hay plata para nada. Y después tenés unas preocupaciones que son como mucho más estructurales y que vos no podés, como movimiento que estás pensando en los más vulnerables, ponerte a reclamar algunas cositas que son sumamente importantes, pero que hay otras cosas que si te dicen, sí, no, pasa que la plata va para acá. Y yo qué sé, algunas cosas está bien que vayan para otro lado. Pero eso lo pienso yo. O sea, sí, también me lo pueden discutir y está todo bien y me la banco la discusión. Pero es como la contracara de esta idea de ampliar, ¿no?, la base de la discusión, claro, de hablar de diversidad. Bueno, si la plata va para los niños, va para los niños. Claro, hetero, trans, por supuesto. Si hablamos, claro, sí. Y que pasa que las políticas exclusivamente identitarias no terminan funcionando. Vos tenés que hacer políticas universales y con perspectiva feminista, con perspectiva de la diversidad sexual, o sea, entendiendo que no todo el mundo es igual, pero que sí tiene que ser para todo el mundo una política. Bueno, eso es lo que pienso yo. No, y se supone que según la ciencia política, me corrige el politólogo, es un poco lo que te da la garantía de continuidad, ¿no? Exacto. Porque es mucho más fácil desarmar o atacar una política focalizada o identitaria que algo que es un derecho que es la garantía de derechos para todos. Sí, además permite generar enemigos más fácil. Si yo lo focalizo, porque es tipo, mirá quién te saca la plata. Igual. Eso es importante. Igual la focalización es necesaria. Acá es algo que es importante porque para sacar situaciones de emergencia vos necesitas la focalización. Por ejemplo, el colectivo trans, si vos no le haces efectivamente va a quedar siempre en los márgenes. Es que se tiene que transversalizar. O sea, de alguna forma, yo no soy una persona que me dedique a la política pública, por lo tanto, tampoco quiero profundizar mucho en eso porque desconozco, pero hay cuestiones más generales que tienen que ver con la dignidad de todos y de todas y de todes. Y después sí, políticas focalizadas o tener específicamente alguna población objetivo que vos quieras. Bueno, las infancias. Sí, las infancias. ¿Y qué infancias? Las infancias pobres.
Sí, yo qué sé, me voy a poner a discutir si hay una política específica para mi infancia. Bueno, no, así está bien. Y también pasa con algunas poblaciones o los sectores más vulnerados que tienen que ver con su identidad, puede ser su ascendencia étnico-racial, su identidad de género, pero también hay cosas que tienen que ser, siguiendo ser universales, porque no solo porque pueden ser reactivos cuando vos perdés la universalidad, sino porque es necesario para la cohesión social que vos pienses en la universalidad. Exacto. Eso está. En el chat saludan y Dale. dice... Dale, estoy saludando. Oli, manda Romina Mauros. La conozco. Me manda que está enferma, pero está viendo el programa, que nos quiere mucho y Sí, que sí, vive. Pará, pues ahora se me borró. Justo se me. Se me voló. Dice, respecto a las políticas públicas, el gobierno anterior se caracterizó por dejar morir para no exponerse al hacer morir, diría Foucault. Ujú. Y No también tanto. dice viva Orejas Negras y aguante la lucha organizada. También. Ok. Ahí, nada, gracias Romina, esperemos que te mejores en tu casita. Pensaba respecto a esto de la lucha organizada, bueno, está ya un poco como nosotros, que estamos un poco viejos, pero el movimiento en sí, ya nos venimos acostumbrando a las reacciones. Sí. O sea, que avanzamos 2 pasitos, nos hacen retroceder 3 y arranca a gritar un psiquiátrico. Tampoco hay que decir esa palabra, porque hay gente que... Es muy difícil, es muy difícil, No, pero... El delirio místico. como Eso, decir. vamos con delirio místico, pero lo que pienso, y tengo el ejemplo de Argentina bastante fresco, que es, puede aparecer una figura estrafalaria extrema, pero hay un cambio social que va sucediendo mientras tanto, que hace que la propia sociedad pueda juntarse. Por supuesto, el Día de la Marcha de la Diversidad es muy importante, y es importante que siga siendo de las más grandes porque viene la diversidad realmente. O sea, no es el orgullo y No, como claro. pasa en otras ciudades del mundo que van las tortas por un lado, los trolos No, por y otro. las marcas Acá por está- todos lados. Las marcas por No. todos lados con el Pride. Y eso que de alguna forma, bueno, lleva tiempo, hay que votar bien, hay que hacer plata para que los gobiernos tengan plata para hacer cosas. Pero también en el instinto de supervivencia que tiene mucha gente de la comunidad, también es un buen respaldo saber que la sociedad no te quiere ver muerto. Bueno, Eso para es mí, una base. para mí es fundamental que Sí. el discurso político no sea generalizado, te quiero ver muerto. Y el ejemplo de Milei en Argentina, donde se dedicó horas y horas de sus discursos a atacarnos, a atacar nuestras identidades, y que al otro día aparecieran, que hayan quemado a 3 lesbianas y a una la dejaron internada a los 2 días de que dio su discurso de Davos. todos que estamos enfermos, que somos pedófilos, o sea, todo eso tiene un impacto en lo psíquico seguro. A mí, yo ni me quiero imaginar lo que sería estar con un gobierno que te esté diciendo que no me quiero ni imaginar, me parece que es terrible, te da por algún lado una fuerza para salir a luchar, pero al mismo tiempo te deja en un lugar donde habilitas discurso, el decir, al tener discurso de odio, habilitas acciones de odio. Y eso es muy fuerte. Y yo creo que lo vimos, bueno, la región la región y el mundo, pero poner el occidente, yo no sé nada ahora tampoco de internacionales, o sea que... No, Ya pero los digo- lunes desorden internacional por el canal de no, desembarco. perfecto. Excelente. No, pero digo, el mundo está cambiando de alguna forma, identificamos que hay algunos procesos que están siendo no tan... o sea, que están cambiando un poco, que si uno piensa una trayectoria así muy lineal, muy de que se dejó ser, hay algunos cambios, ¿no? O sea, más allá de... Y algunos líderes en América Latina y América en general, porque también incluye a Trump, pero también en Europa, en una Europa muy, de alguna forma, socialdemócrata, que empiezan a aparecer ya hace muchos años, pero a tener cada vez más fuerza estos partidos medios nazis de derecha bastante radical, hacen que digas, bueno, no estoy en el mundo que yo estaba acostumbrada y que me había acostumbrado de alguna forma a tener mis antenas de supervivencia en este tipo de mundo. Con algunos discursos que pueden ser mejores, peores, más amigables, menos amigables, pero cambió un poco. Lo extremo es ahora más corriente, es ahora más natural,
Y como que yo siento que no nos estamos adecuando bien a cómo reaccionar a lo extremo. Como que seguimos, y me parece que es porque también somos uruguayos. O sea, también hay, Uruguay es como ese lugar del no extremo, que, obvio, soy parte yo soy cero patriota, pero soy uruguaya. O sea, bien. no cambio mi Yo personalidad. me acuerdo en 2012, estábamos ahí en la coordinadora de marcha y salió una candidata de la Universidad de Montevideo. La rectora, no una que candidata. era candidata a rectora. No, era la rectora. No era Era rectora. Era candidata a rectora. Y le hicieron una nota Cuando dijo los tréboles de cuatro. y dijo que, bueno, que la población LGTBIQ+, en realidad era como los tréboles de 4 hojas. Una mutación. Una anomalía. Y dijo mutación también. Entonces lo que organizamos, ahí me acuerdo, que fue la segunda chupoñada masiva en la Plaza Seregni. Y nos convocamos todos y todas a chupoñar con gente. Y después hicimos una marchita a chupoñar en la puerta de la Universidad de Montevideo. Espectacular. Lo que pasó es que eso fue una forma muy creativa de hacerlo. ¿Por qué digo la segunda? Porque hubo una primera que En fue... 2011. Que fue porque dos varones gays estaban dando un beso en Viejo Barreiro. Y los echaron por trolos. Y ahí fuimos todos a chupoñar en la puerta. Para mirarte. Y que no querés, Fue en tendrás el todo. 2011 porque fue creo que había un partido de fútbol, la Copa América. Y nosotros todos... Todos chupoñando. Nadie le Estamos todos importaba. así, o sea, pero no. somos los Spider-Man. Claro. Pero no extremo, pero a mí me parece que el movimiento en Uruguay, por lo menos comparando con otros de la región, tiene como estas características. Una creatividad como interesante para la lucha en esto de pensar y una marcha que no sea una marcha publicitaria. Sí, ¿no? eso sí. Igual, los movimientos en otros países también son súper creativos y lo de la chuponeada masiva un poco... ¿Lo robamos? Hay en otros No sé, lugares. tráelo a mal, tráelo a mal. En Costa Rica, Yo quiero que- Rica tiene una organización... Bueno, pero una... ¿Qué te conoce Costa Rica? ¿Cuántas libertadores tenés? No, A mí me parece interesante, perdón, Dale. voy con datito nomás, Momento justo viejo. que hablábamos esto, bueno, de la comercialización también de la causa, ¿no? Y los vaivenes en esta revival conservador. Justo el otro día veía una investigación de la Forbes, que no lo vamos a acusar a la Forbes de ser ni de izquierda ni mucho menos, pero analizaba el comportamiento como de las mayores empresas respecto a esto del Pride y no sé qué, y concluía que había habido una caída del 98% en lo que eran mensajes hacia la diversidad, etcétera, Ah, sí, pero te das en cuenta. los últimos 2 años. Pero te das cuenta. 98%. Pero te das cuenta, hace 3 años, porque aparte lo decís en los últimos 2 años y es tal cual, hace 3, 4 años, cualquier cosa, tenía la bandera de la diversidad, todo, pero todo, no solamente en Uruguay, en todo el mundo. En todo el mundo. Ahora no tiene nada. Y bueno, hay una ley, creo que salió en Estados Unidos, de no financiar cosas que tengan que ver con la diversidad. Entonces, perdón. Entonces, si hay proyectos que tienen que ver con organizaciones de algo relacionado a la diversidad, no las financian más. Entonces, si vos sos un fondo, Claro. no podés financiar ese tipo de cosas. Y eso a la región porque acá en Uruguay no estamos acostumbrados a la financiación internacional para las organizaciones sociales o sea, algunas organizaciones sociales medias grandes, más bien de mujeres, de feministas más históricas, tenían un poco de financiación, pero diversidad había poco y nunca estuvimos muy acostumbrados. Pero en el resto de América Latina había mucha guita puesta en organizaciones que venían. Bueno, América Latina y más que nada en América Central y México y el Caribe, mucha guita que venía de fondos de estos de financiamiento de Estados Unidos que ahora no pueden mandar guita. Y en Europa también está bajando la financiación y eso hace que el movimiento que se construyó de determinada manera con un montón de organizaciones muy fuertes, muy interesantes, que realmente transformaron la realidad de muchas personas, pero que también dependían un poco de la financiación. Y eso hace que cuando vos dependés de la financiación, no viene más y ¿qué haces? Entonces hay una encrucijada. Eso pasa también con el movimiento feminista, con todos los movimientos sociales, porque realmente ha habido un backlash, o sea, un retroceso en lo que es aceptable o no, y de los países centrales. Sí, es tremendo como, no quiero que nos extendamos mucho más, pero quiero ser breve, que en primer lugar,
el financiamiento internacional tiene sus riesgos, tiene sus ventajas y tiene sus Claro. riesgos, porque Depende. así como la plata es Por linda, agencia. después empiezan a marcarte agenda o marcarte temas de discusión o banearte otros. Lo último que quería agregar es que si bien en Uruguay los discursos extremos son la excepción, pero los hay, porque tenemos degenerados que dicen cualquier disparate sobre nuestra comunidad, también persiste, sobrevive, resiste el discurso de lo que mencionamos al principio del programa, bueno, el artículo de la Constitución que dice que todos somos iguales, y creo que dentro de las luchas que como uruguayos bastante tibios, grises, podemos hacer, es seguir explicándole a la gente que no porque la Constitución diga que somos somos iguales, no. Porque si yo nazco en una casa de barro, techo de paja, mi madre no fue a la escuela, posiblemente yo capaz que no llego a la escuela o no llego al liceo, ni te digo si soy de una minoría étnica, de una minoría sexo genérica, en fin, no hay que aburrirse de discutir esas cosas porque acá en este país está lleno de liberales. Sí. No, y aparte, ahí también hay que ponerse a ver datos. Y vos ves los datos y los datos te dicen justamente eso. Te dicen que en Uruguay hay persistentes desigualdades que tienen que ver principalmente por el origen, principalmente por la territorialidad y, por supuesto, el género y lo étnico-racial. Si vos ves los datos de quiénes son los más pobres, son los niños, las niñas, afro, y ahí hay mucho para hacer. Y del interior, ¿no? Hay mucho para hacer. Y principalmente entender que este país no somos todos iguales, no es un país de la excepcionalidad de América Latina donde no tenemos nada que ver con nuestros vecinos, que somos todos de clase media. Eso es una idea liberal que nunca fue así, y en algunos momentos ha estado un poco mejor el país, por supuesto, pero nunca fue así, y lo que sigue reproduciendo son desigualdades. Y también hay dos cosas muy fuertes. Nosotros estamos trabajando ahora con un proyecto sobre hacinamiento a las cárceles, que nos invitaron de las organizaciones que específicamente que trabajan en tema de cárceles, de familiares de presos, a que nos sumáramos a la campaña para trabajar un proyecto de ley que impida que haya hacinamiento en las cárceles. Y la respuesta de todos los legisladores y todas las legisladoras fue que no iba a presentar ese proyecto en el Parlamento. Y estamos hablando de derechos humanos básicos, que es poder no tener por qué compartir un lugar que es para 4 personas entre 20 más o menos. O sea, no te conozco. Y cuando te encontrás a que a nadie le importa, ni a los más sensibles, ni a las más sensibles, y eso termina siendo devastador. Y tampoco trabajamos eso, las organizaciones de los movimientos de la diversidad y los movimientos feministas, en quiénes son esas personas que están en las cárceles. Son en general jóvenes, pobres, varones. Afros. Sí, pobres en general. Pobres en general. Que hay mayor proporción, pero no es... O sea, hay que ver bien los números porque tampoco hay tanta información sobre lo étnico-racial. Recién en el 2011 fue la primera vez que se preguntó en el censo la ascendencia étnico-racial y en la cárcel también. Pero estamos hablando que es un país que está cada vez metiendo más y más presos y sin preocuparse de por qué. Entonces hay muchas cosas para trabajar. Sin ni que hablar si estamos hablando de la situación de las personas en situación de calle. O sea, hay mucho para trabajar y todo eso está atravesado por el género, todo está atravesado por la identidad de género y la identidad sexual. Que no quiere decir que todos sean trolos, todos sean mujeres, ¿se entiende? Pero está atravesado y Sí, tiene claro, un componente para trabajarlo, y que de una mirada feminista y una mirada interseccional se pueden hacer algunas cosas, pensar en algunas cosas que son un poco más amorosas, parece que... Y lo otro es pensar en los derechos humanos. Está todo bien, pero no podemos permitirnos como sociedad tener a 17.000 personas que no tienen sus derechos. Y yo no estoy hablando del derecho a la libre circulación, que por supuesto ese está restringido. Pero no tiene que ser una tortura, y lo dice la Constitución aparte. O sea, Sí, no puede tiene que ser una tortura. No está bueno que el Estado torture, eso lo decimos
desde hace muchos años, sabemos que es horrible, no podemos estar defendiendo a un Estado torturador y asesino, y esto es lo que está pasando en este país. Nada, me fui para otro tema. No, pero estuviste muy bien. Yo quiero decir que la batalla continúa. En el día de hoy se hizo el lanzamiento de las asambleas territoriales del Congreso de Educación y uno de los documentos presentados fue por Cabildo Abierto, en el cual plantea la necesidad de que la educación vuelva a la familia, que se elimine la ideología de género de la educación Son los pública. atrevidos. Porque Son los atrevidos. esto sigue, que hay que contar la historia completa de lo que fue el terrorismo de Estado. Que son los atrevidos. Y nada, lo digo porque eso es uno de los planteos que está de cara al Congreso de Educación que se va a estar realizando este año. Lo planteo porque ahí hay batallas también y que los actores tengan la posibilidad de plantearlo y que esté encuadrado, significa que también hay una tarea para poder volver a dar algunas batallas que capaz que pensábamos que estaban saldadas, pero con No, este crecimiento fundamental. de la ultraderecha a nivel mundial también se malentona muchísimo y nuestro país no va a quedar ajeno a No, esto. y ultraderecha Acá organizada, presentar- ¿no? Claro. Yo escuché a Susy Shock decirlo muchas veces, hay que volver a explicar todo. Sí, hay que volver a explicar Hay que volver a todo. Como por ejemplo que tenés que volver a suscribir a este canal. No, pero eso está buenísimo eso que dices. Pero hay que dar la batalla en todos lados y lo de esto, ¿no? Son unos atrevidos que hablan de ideología de género tienen ellos, que no se basan en la ciencia, que no se basan en la evidencia, que no se basan más que en sus prejuicios. Eso es ideología de género. No lo que trabajamos nosotros, no las perspectivas que trabajamos nosotros, que bastante nos hemos formado, bastante evidencia tenemos, bastante investigamos. Así que no sean atrevidos y que vayan a leer un libro. Entonces, Me encanta porque es un gran clip. Excelente. Está muy bien. Bueno, estamos llegando al final. Muchísimas gracias, Magda. Podríamos estar hasta las Aplauso a Magda. 12. A Paula no la aplaudieron, vamos a aplaudir a Paula. Aplauso, Paula. Hoy tuvimos Artiga, Trolos, Mundo Real. Bueno, todo- la síntesis es que Artigas era trolo. Por entonces, supuesto. Por supuesto. Asumo Artigas esa- era Todos Trollo. sabíamos que en realidad tuvo Artigas mucha era pareja Trollo. porque no se animaba a mostrarse con un varón. Pero eso se fue con no. Ancina para Bueno, vieron que Ah. también dicen que Belgrano y San Martín. Belgrano se sabe. El Belgrano era El grano trolo. por las calzas. Sí, bueno. Sí. Qué Yo calzas. estoy para que todos sean trolos y ya está. Yo, amiga, la vida es corta, se te torta, me enseñaron ustedes También. en toda la vida. Me parece un planazo. Danilo, Danilo. dale. Te Ahí escuchamos, me Dani. escuchan. Está. Tenía una que era media compleja, pero capaz que la dejo. Pero hay una que es más simple, pero me parece importante, que es que escucho mucho que, especialmente en la marcha, que dicen mucho, che, no me politicen la marcha. O no me politicen esto o lo otro. ¿Qué onda? Porque se está poniendo medio de moda y me parece medio complejo, porque de hecho esto que decías que hay que volver a explicar las cosas, nos las tenemos que explicar a nosotros, a nosotras. Sí. Es como Sí. complejo. Hay como un doble discurso ahí. Por un lado, no me politicen la marcha, que es una reverenda boludez, porque la marcha es política, te estás manifestando, tu identidad es política, te guste o no te guste, y nosotros nos aburrimos de intentar explicar de que la marcha es política y que estar ahí festejando nuestra identidad, nuestra orientación sexual es político, independientemente de partidos políticos. Pasa que a la gente también le cuesta un poco poder y le gusta como ese discurso de ay, todo lo politizan. Y también hacemos organizaciones que no somos representantes, nadie nos votó, no somos representantes de nada, simplemente nos juntamos para organizar cosas, así que sí va a ser político y tenemos una impronta de izquierda y Palestina libre, lo lamento. Como si luchar por sí. nuestros derechos no fuese político. Claro. Claro. Y lo otro es que también tenemos a un montón de un montón de desde el otro lado diciendo que ay, la marcha no es política porque están todos ahí tomando vino y pasándola bien y que no sé La, qué. la vida es Como que política. entonces- La vida es política. Entonces La es muerte agotador, también. es agotador Chupar con tus decir, amigos también. poder juntarnos, expresarnos, estar libremente, ocupar el espacio con todos los colores, con toda nuestra diversidad, también es político y si no te gusta, podés no ir. Pero Y- venite que te va a gustar. igual. Venite que te va a gustar. Se puede venir a Montevideo y a cualquier marcha del país, además. porque Y tenemos creo intención. que pensar que no es política también nos balcaniza, porque divide las luchas, cuando Claro. en realidad es
todo lo mismo. O sea, Ahí hay algo, es por otra ejemplo, postura que el movimiento uruguayo tiene característico, que me parece sustantivo, que es esto de la capacidad de articulación de agendas de varios colectivos. La Marcha por la Diversidad, creo que primero tiene ese nombre, porque no es solo de la identidad sexual de las personas, sino que logra esta perspectiva interseccional, o sea, practica la práctica, así sos universitario. No, lleva a la práctica esta perspectiva y permite unificar en una. Porque todo el mundo habla de la marcha, pero lo más importante de la marcha en realidad es la proclama. No, la más importante de Qué la marcha es la largo, marcha. Marcelo. La proclama hay que leerla, escucharla. Qué Pero es muy larga, difícil. Marcelo. Sí, es ¿Cuándo muy va a larga. ser más Estamos corta? trabajando en Estamos eso. trabajando en achicarlas. Estamos trabajando en eso. Pero porque todo el mundo- también agrega, pero en esto del encuentro de las reivindicaciones, hay una articulación de un mundo distinto, en el cual todo el mundo sea Igual- libre, todo el mundo sea igual y perfectamente diverso. Yo creo que igual, perdón, lo último, yo sé que nos queremos ir, pero bueno, No. ¿para qué me invitaron? No, que una de las cosas que pasa en la marcha desde 2019, creo, o 2018, creo que 2019, fue que en la parte del IPA salen los familiares con los carteles, se apagan las chatas y hacemos como una especie de mini marcha del silencio dentro de la marcha por la Exacto. diversidad, que es como muy raro, pero al mismo tiempo es increíble, es hermoso, es angustiante y divertido, y es algo que logramos con familiares y que yo estoy súper orgullosa de hermoso. poder hacer una mini respeto, homenaje. Y creo que eso, que podemos hacer algunas intervenciones más de ese estilo, nada va a ser como lo de familiares, pero que ahí también se ve las distintas luchas que nos conmueven y cómo la articulación con el movimiento de memoria, nada más y nada menos, que tenemos con la marcha por la diversidad, con el movimiento de la diversidad sexual, que a mí me parece que es algo que eso sí que no pasa tanto. en No. ningún lado. Porque no es la reivindicación de la memoria de las personas LGBT dentro de... No, claro. Que también, ¿no? O sea, eso no, pero es la articulación de dos movimientos que... Sí. Y que es como muy propio de Uruguay, Sí. ¿no? Sí. O sea, en esa construcción de unidad en algún sentido. Él lo dice que está todo bien, yo lo digo, es tipo, no me dicen. No te digo Y que es no. la respuesta, o sea, si el fascismo es la ideología que pone al penúltimo en contra del último, ¿no? Bueno, hay que contraponer que si lo redistribuimos todo, ganamos el 99%. Exacto. O sea, es por ahí. Contra el uno más rico. Contra el uno más rico. Y ahí la articulamos con el PIT-CNT también. ¡Eh! O sea, pero si lo pensás, el nivel Sí. de articulación tiene que ver con un cambio sistémico y es maravilloso. Esto que decía Danilo, que me parece importante y que le decía, no, hay que explicar todo el tiempo, ¿no? Y nuevamente, está el libro de Diego Sempol, que es de los baños a las calles, que es la historia del movimiento de la diversidad en nuestro país y esta construcción distinta. Aplaudimos a Diego Sempol. Pero no, también en esto, para que no quede en el relato de la prensa, sino que también en esto, tenemos evidencia, tenemos historia y tenemos mucha sangre entregada también. Que parece que para la izquierda no vale. Ujú. Solo la derecha puede reivindicar Sí, a veces y- algunas y- cosas y- y en realidad nosotros tenemos los derechos que tenemos porque mucha gente entregó la vida para que los tengamos. Y tenemos que ser responsables de eso. Y dejarnos de lo cristal de, ay, me dice cosas en las redes por defender una idea. Sí, papu, agradecer que no tenés que entregar. Igual, Estúpida. bueno, Sea yo no voy a blandita. entrar con una discusión porque está tarde. Pero tampoco vamos a reivindicar el ser mártir. No, yo no No, quiero ser mal. Lo que digo es... no. Que es nosotros- algo que nos enseñó el movimiento feminista, que nos enseña el movimiento No, de la sí. diversidad, que No, ya tenemos muchísimos el mártires. disfrute es algo importante y revolucionario. Yo estoy de acuerdo contigo, no de ser mal, pero sí ser conscientes No, sí, obvio, de que por los logros supuesto. que tenemos hoy es porque gente entregó Sí, por su vida, supuesto. sea su vida literal que entregó porque la mataron, o su No, vida entera y dedicada a que tenemos- nosotros seamos un poquitito más felices. Sí, también nosotros le dedicamos tanto de Nosotros nuestra vida. 20 años de entrega, O sea, también, o sea, o sea. yo qué sé, es como, a mí, o sea, obvio, no estoy desmereciendo lo que vinieron antes que yo, al contrario, son mis referentes, los quiero, Son tus en amigos, Uruguay además. los conozco, son mis amigos, son las viejas, o sea, es increíble la vida y nos han enseñado y así estamos. Y también el legado es seguir estando, digamos, y quienes militamos y creemos que la vida es un poquito más de lo que nos pasa a nosotros inmediatamente, sabemos que estamos para esa. Vos lo sabés, Gastito. I know. Más que... Estamos todos hace mucho. Este año estoy muy cerca de cumplir mis 20 años de marcha ininterrumpidas, así que está, en 2028, chiquilines. Qué paja. La mía también fue el 2008. Claro, 2008. Wow. Yo empecé en 2007, en 2008 ya está, me estuve la orga. Entonces estoy 21. Ah, cumplo 20 el año que viene, pues fui en 2007. Claro, tenés razón, éramos 3 cuadras. Ay, cómo Yo no hemos fui en crecido. el 2007, fui en Yo el sí. 2008. Porque Ovejas Negras
había hecho un cartelito de bienvenida a la generación LGTBIQ+, 2007. Sí, Y ahí me acuerdo perfecto. Yo era hétero en ese momento, formalmente. Yo también. Ay. Si sos hétero y te das cuenta, puedes ser homosexual y no pasa nada, amor. Chiquis, Gracias por ¿Pasaste esto. lindo? Va a ser bárbara, me Bien. encanta hablar con ustedes. Las puertas Cuando quieran, están puedo hablar de lo abiertas. que quieran. ovejas pueden venir cuando Y quieran. algo importante para toda la gilada, nadie se salva solo, no importa, nadie. Nadie. Pero antes, para cerrar, les doy las gracias nuevamente. Nos vemos el jueves que viene. El lunes tienen Desorden Internacional a las 8 con estas dos caretas y los otros dos. Y les cuento para cerrar, como siempre, los jugadores le ponen toda la energía en la cancha. Ustedes le pueden poner la mejor energía con tu empresa pública. Con el plan inteligente Pymes acceden al precio más conveniente y con garantía de ahorro. Si después de un año no te resulta conveniente, UTE te devuelve la diferencia. Encuentran más info, como siempre, en ute.com.uy. Hasta la semana que viene. Pórtense mal, cuídense. Estamos en todo lo que haces. UTE, avanzamos con energía.